Enseñanzas y prácticas para alcanzar la espiritualidad. Un maestro espiritual es aquella persona que ha conseguido separar su conciencia del pensamiento. Su pensamiento ya no dirige su vida, sino que es una herramienta para su diario vivir. La identificación con el mundo de las ideas también ha finalizado. La mente la considera como una forma. Sus pensamientos y emociones son formas temporales, como también lo son las opiniones, los principios y los modos de ser. Un ser despierto honra la forma y la respeta, la vive y la goza, pero no se siente identificado con ella. El despertar, la iluminación, la plena realización de la verdadera naturaleza de este ser. Es un ser realizado. Un maestro espiritual no está enganchado al pasado ni se proyecta en el futuro. Está totalmente en el presente. Está alineado con la vida y por eso se ha separado del sufrimiento. No genera sufrimiento a sí mismo, ni tampoco lo genera en su entorno. Este ser ha experimentado una esencia interior. Es como un río que fluye libremente, pero a diferencia de un río, este ser tiene conciencia. Y la energía que genera tiene una cualidad muy elevada. Un ser iluminado ya no está identificado con la forma, pero sí con la esencia, con la conciencia misma. La conciencia es la conexión inteligente con el mundo universal. Este conocimiento está también en cada uno de nosotros y por eso las palabras de los maestros nos escruñen internamente. A veces parece que las informaciones sobre la espiritualidad y la iluminación, a pesar del paso de los años, parecen fluir de la misma fuente o repetirse en las mismas palabras, pero simplemente pertenecen a una misma verdad. Quitamos la dependencia del pasado, trayéndonosla al presente, rompiendo la dependencia con la mente y el mundo virtual creado por ella, mostrándonos el camino del conocimiento de quiénes somos. Durante el día, crea el hábito de observar tu interior y mantenerte ahí dentro, y aunque estés ocupado en tus quehaceres diarios o dedicado en tu trabajo, mantente una parte de ti dirigida a tu interior, apoyada en el campo energético. Permanece enraizado en tu cuerpo. No permitas que tus pensamientos y tu mente te lleve hacia otros viajes de pensamientos negativos o dañinos. Observa cómo esta forma de estar cambia la calidad de tu vida y también la calidad de tus acciones. Las emociones. Cuando reconoces una emoción, estás presente en ella. Y por fuerte que esta emoción sea, si la observas y si te mantienes presente en ella, la emoción deja de gobernar tu acción. Y a través de este estar presente, observando, sin hacer ninguna acción, interrumpes la conexión entre pensamiento y emoción. Das un paso fuera, dejas de actuar poseído por la emoción, ya no te ahogas al tratar de tragarte tus emociones, ya no actúas bajo el impulso de la rabia, la frustración o el miedo. Nos permite experimentarlas sin identificarnos con ellas, permaneciendo libres, solo la vivenciamos como formas de energía temporal. Muchas veces el pensamiento
va generando esa emoción, sea sentimental, de tristeza, de frustración, de miedo, de ansiedad o de felicidad. Es generada por algo externo a nosotros. Cada manera de emoción es temporal, no dura para siempre. Pero cuando somos inconscientes, nos posee, nos identificamos con este sentir, nos convertimos en esa emoción y empieza a producirse pensamientos cargados de esa emoción. Cuando eso sucede, significa que el pensamiento ha descendido a la mente y de la mente al cuerpo, y la acumulación del viejo sufrimiento fluye libremente y produce malestar. En muchas ocasiones, hasta dolor físico. No solo es un sufrimiento mental, sino que se refleja en un dolor de cabeza, de cuello, en estrés y en una carga muscular, formándose así un circuito vicioso que genera más y más emociones entre el pensamiento, la mente y el cuerpo, que genera y amplifica pensamientos y emociones. Cuando esto sucede, a menudo queremos liberarnos buscando soluciones mentales. Buscamos hacer algo para dejar de sentir, o buscamos pararlo todo y congelarlo en el tiempo, reprimiéndonos, intentando sofocar la emoción, permaneciendo totalmente ignorantes a que esa emoción va a seguir permaneciendo en el cuerpo si no la transformamos más adelante o más tarde que temprano. Se presentará en enfermedades. El poder simple de estas enseñanzas está basada en estar en contacto con el interior del cuerpo, porque es allí donde la energía emocional se estanca. El simple acto de ser el observador que mira el movimiento emocional de que está sucediendo en el interior hace que no se produzca una identificación con ninguna emoción. Cuando el observador deja que ocurra sin hacer nada y solo observa y no ejecuta ninguna acción, no hay identificación. Entonces somos libres. Y la emoción dejada en libertad, como sucede con cualquier movimiento en el cuerpo, primero se expande y crece para luego de crecer, apagándose completamente. Gracias a esta práctica, no esperamos a liberarnos cuando la emoción se disipe, sino que ya somos libres mientras la estamos observando, sin sufrimiento. Eres libre para poder elegir entre todas las posibles acciones, aquella que encaje mejor en el momento presente. Las acciones liberadas del flujo de las emociones llegan a ser reactivas y repetitivas. Practica esta acción durante el día, y cuando estés en el presente y te des cuenta que ya no estás preocupado o ansioso, es suficiente para entrar en el estado del presente. En lugar de desarrollar preocupaciones, sigue la respiración sin cambiar de ritmo, o en vez de dejar poseer por una ansiedad, entra en ella y en el campo energético de tu cuerpo. Después de un rato te darás cuenta que la ansiedad y la preocupación ya no son predominantes. Te darás cuenta que en realidad estás más presente como observador, sin sentir el sufrimiento
esperando a que se liberen por sí solas. Cuando sientas que el miedo te atrapa y te domina, primeramente honra el miedo como forma emocional, dándole atención. Observa la sensación física de cómo se presenta. Acéptala. Entra en un estado de presencia ante la sensación física que produce el miedo. Genera algo sorprendentemente nuevo cuando estamos lo suficientemente presentes para permitir que las emociones se desplieguen en nuestro interior. Comprendemos que no son peligrosas y que además nuestro grado de libertad aumenta. Cuando llegamos a este punto, reconocemos que las emociones solo son formas de energía y que se dan en nuestro planeta. Aprendemos a reconocerlas, a sentirlas, a vivirlas como algo no personal. Es totalmente maravilloso cuando nos damos cuenta de que no son las emociones las que nos separan de nosotros o tienen poder sobre nosotros. Ellas se muestran y podemos continuar sintiéndolas e incluso gozarlas. Nos rendimos y nos volvemos sólidos como un árbol. La vida nos trae retos que requieren de nosotros respuestas inaludibles. La realidad de la vida cotidiana, pero estas enseñanzas nos enseñan, nos guían a través de las dificultades y los retos de cada día. Estas enseñanzas son absolutamente prácticas y transforman nuestra cotidianidad en una meditación a través de la cual hacemos y ascendemos a nuestro nuevo estado de conciencia. De este modo, nuestra vida cotidiana se transforma en un espacio de meditación y vivir adquiere un sentido que antes no poseías. Cuando te devenga un desafío de la vida, bien sea por causa de una persona, de una situación o de cualquier cosa que tú mismo te provoques, crea el hábito de entrar en ti mismo enseguida, centrando la atención en el campo energético y permaneciendo atento. Con este apoyo ya no te perderás en el suceso, estarás totalmente presente, acogiendo las emociones que surjan y observando los pensamientos sin identificarte con ellos, sin resistirlos ni luchar contra ellos y sin desarrollarlos, manteniéndote firme dentro de ti, anclado en tu espacio interior, y verás asomarse la respuesta en relación al desafío percibido. Podría suceder que requiera una acción, que tengas que hablar directamente con alguien o decir algo. Sea lo que sea que hagas, siempre se manifestará un poder que surgirá de tu interior como un movimiento espontáneo. También sentirás que eso que surge de tu interior es la respuesta adecuada. Muchas veces estos desafíos vienen de lo que estamos haciendo, porque tal vez lo estamos haciendo por obligación y esto nos crea resentimiento, a veces a alguien de nuestro entorno. Nos presenta un desafío o hacemos a alguien responsable de lo que nos sucede, o estamos resentidos con nosotros mismos. Todas estas formas de resentimiento nos generan energías dañinas que se vuelven en contra de nosotros mismos. El resentimiento genera un veneno que nos intoxica
y nos contamina otra vez de nosotros a todo lo que nos rodea. Tu espacio interior es el único lugar posible donde puede ocurrir esa liberación y el único momento para que actuemos es el presente. Una vez que la sensación física del resentimiento se ha disuelto, te puedes dar cuenta de que estás haciendo lo mismo que hacías antes, pero algo ha cambiado. Tus acciones ya no generan sufrimiento. Esas acciones ahora surgen de un estado interior de aceptación. A lo mejor descubres que eres libre para irte, o cuando ese resentimiento haya sido contra alguien, descubres que esa persona ya no te fastidia, ya no te hace daño, como antes. En toda situación siempre tendremos la claridad para saber cuál es la acción correcta que debemos realizar. Entre los estados de conciencia figura hacerte la víctima, una acción ególatra que siempre se acompaña con lamentaciones y juicios. Cuando descubras que estás quejándote por algo, por cualquier cosa o por alguna persona que te ha hecho algo y te sientes víctima, cuando te juzgues a ti mismo o lo que estás haciendo o juzgues a alguien, escúchate, observa tu interior. Podrás notar que mientras continúas juzgando, mientras hablas o te lamentas, sea en voz alta o mentalmente, hay dentro de ti una sensación de sufrimiento. Notarás que el espacio interior se ha reducido. Si pones atención a esa sensación de tanto hacerte la víctima como juzgar, cambiar, eso genera lo que va a permitir soltar esa situación. O depende de lo que sea, quizás tengas que aceptarla y continuar la relación con esa persona, o a lo mejor a alejarte. Hacer otra cosa que no provenga de tu espacio interior sería un error. Haz lo mismo cuando te des cuenta de que estás defendiendo una opinión o un punto de vista, cuando pretendes tener razón, culpar a alguien. Todos estos son los modos de la expresión de la inconsciencia, del ego. No hay nada personal de tu interior. El ego proviene del estado evolutivo de la humanidad. Si lo transformas en algo personal, te conviertes en competitivo e inicias un combate e intentarás cambiarlo generando sufrimiento. Pondrás todas tus expectativas en una liberación futura. En cambio, si observas y te mantienes como observador en el presente de tu interior, podrás desapegarte, observar cómo se mueve en el campo energético interno. La densidad que se manifiesta cuando hablan desde la mente del ego percibe la energía física de la agresión. Obsérvala y vívela estando muy presente en ti mismo. De esta forma verás cómo se hace posible dejarla ir. La paz interior. En cuanto más habitamos en nuestro estado presente, más se eleva nuestra conciencia espiritual y más aumenta nuestro estado de bienestar con los demás y con nosotros mismos. Este bienestar es paz. Es el resultado de vivir y estar en un estado presente. Estar presente y como observadores nos conduce a la paz. Esa paz que percibimos de la naturaleza. Es una quietud cuando miramos desde un estado no mental, cuando observamos
una brisa del viento o observamos el agua que corre de una fuente o un río. La sensación de la brisa acariciando nuestro rostro. Cuando nos concentramos en el aliento de la respiración, entonces ya conocemos esa paz, porque esa paz es la esencia que somos. Cuando tu presencia se eleva, te das cuenta que ya no estás identificado con la voz de la mente que habla, ni tampoco con su ego, ni las emociones físicas. Los pensamientos y las emociones pueden continuar ocurriendo dentro de ti. Puedes notarlo, pero no lo priorizas. No te sumerges en ellas. Cuando estás presente, los espacios de tiempo se expanden. Allí encontramos esa paz. Siempre la has tenido allí, pero ahora eres consciente de ella. Es un estado interior donde el afán por el futuro se atenúa, se disipa. La ilusión de que el futuro es el que te traerá algo mejor que el actual presente. La paz interior no depende de las circunstancias que estás viviendo, ni tampoco depende de una acción que realicemos. No depende de nada que no sea de tu ser consciente interior y espiritual. Te das cuenta que la paz la has tenido siempre en tu interior y que te acercas a alcanzarla, a realizarla. Está al alcance de tu mano. De este modo te das cuenta que la paz ocupa el lugar que antes ocupaba el drama. Poco a poco vas disipando la negatividad. Tu necesidad de sufrimiento va desapareciendo. Tus pasos y tus acciones cotidianas ya no están conducidas por el malestar, ni por la ansiedad, ni el estrés, ni la tristeza. Ni esto te dicta cuáles son tus necesidades, qué acciones hacer o hacia qué futuro encaminarte. La paz te ayuda a estar en el presente. En cierta manera, has de haber pasado por el sufrimiento para dar el paso hacia tu presente, un paso hacia la necesidad de tu ser espiritual. Si te surge la negatividad, úsala, cógela como herramienta para entrar en el estado del presente, apoyada en ti, en tu yo interior espiritual. El universo está gobernado por una ley, una única ley. El velo se va cayendo gradualmente. Esta es la ley del amor. Hacia el todo, mirar a los demás, observando la elevación de su espíritu y sintiendo empatía hacia aquel que aún no despierta, dejando de juzgarlos y mirándolos como espíritus que necesitan trascender, que necesitan la proyección de tu energía y tu conocimiento y el despertar de esa paz interior, sintiéndonos compasivos y no competitivos. Mira al mundo con la piedad y el amor que todo lo existente se merece, pues tú ya eres un ser espiritual, comprensivo y compasivo, y te haces tolerante ante los demás. No infundes conflictos, al contrario, proyectas esa sabiduría y ese estado de bienestar contigo mismo, que hace que los demás la perciban y convirtiéndola tu entorno en algo placentero y calmando a quienes están sufriendo en los pensamientos negativos de su mente y tratando de enseñar a quien te pida o lo requiera las prácticas de tu despertar.
en el yo presente de tu interior, en tu autocontrol. Cada vez hay más necesidades del despertar, de la espiritualidad en el ser humano, ante el sufrimiento y el dolor, y personas como tú que han llegado a poner en práctica este método, podéis ayudar a evolucionar a esas personas que lo necesitan. Con piedad y con amor, porque tú has alcanzado una elevación de tu espíritu y tu inteligencia consciente. Y eres un ejemplo para radiar la calma, la paz y el amor, el dominio propio de tus acciones. Vale la pena aplicar todas estas prácticas a todas estas situaciones que te surgen en tu día a día, y cada vez que lleves a otra persona a esta práctica, tu crecimiento espiritual se intensifica, haciéndote aún en una elevación de la conciencia presente mucho más alta, hasta llegar a ser un ser de luz, inspirador para muchos, un maestro de sabiduría que muchos anhelan y que hace tanta falta en este mundo. Los humanos tenemos la necesidad de nuestra elevación y evolución como espíritus, pues venimos de la esencia de un creador que nos creó de espíritu y de esencia, y estar conectados con esa esencia y paz interior. Somos energía espiritual, la cual hemos sido contaminados con las emociones de la mente y necesitamos volver a nuestra esencia inicial, donde la mente y los pensamientos y las emociones solo son formas impuestas por este mundo, y aunque sean necesarias y no podamos evitarlas en nuestra vida cotidiana, debemos aprender a dominarlas y a observarlas y a utilizarlas como herramientas, siendo tu yo espiritual el que domina en ti y el que marca tus acciones. Vale la pena ponerlo en práctica. Hazlo cada día, ante cualquier situación que se te presente. Por fuerte que sea la situación, detente un momento, observa desde tu interior, analiza, mantente en el presente, sin dejarte llevar por el ego mental. Y así, cada día, ponlo en práctica en todo lo que está presente en el momento, hasta que ya fluya de manera natural de ti. Ten dominio propio desde dentro de ti y ejecuta tus acciones con tu yo interior, espiritual, sin que te identifiques con ella. Entonces, después ejecuta la acción correcta sin ser influida por la mente y el pensamiento egoísta y del ego, y el resentimiento y el malestar, que solo te traerá tarde o temprano consecuencias físicas, enfermedades y malas relaciones con los demás. Cambia tu vida. Empezar parece difícil, pero a medida que lo vas poniendo en práctica, te darás cuenta que lo tienes al alcance de tu mano y que te será fácil ejecutarlo. Sé perseverante y quizás tengas que ver este vídeo varias veces para ponerlo en práctica, o irte deteniendo y haciendo pausas para analizar mis palabras y analizar tu interior y analizar tus pensamientos y poder separar el pensamiento de tu conciencia y poder lograr sentir la esencia de tu interior, para poder despertar esa esencia espiritual que hay dentro de ti. Todos podemos. Ante cualquier pregunta o duda,
Estoy a vuestra disposición.